Mi nombre es Danielis Pérez. La calasia es una enfermedad esofágica caracterizada por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, lo cual produce una obstrucción funcional del esófago y con contracciones anómalas del cuerpo esofágico. La calasia afecta a las neuronas ganglionares excitadoras y a las neuronas ganglionares inhibidoras. En sí, la calasia es una triada conformada por una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, el aumento del tono del mismo y una falta de peristaltismo esofágico. En términos funcionales, tenemos que las neuronas inhibidoras median la relajación del esfínter esofágico inferior para la deglución, así como la propagación secuencial de la peristalsis. Debido a que en la calasia hay una pérdida de las neuronas inhibidoras que producen el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, esto deja libre a las neuronas excitadoras de acetilcolina y produce una hipertonicidad y una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. También hay una pérdida de gradiente de latencia en el cuerpo del esófago, debido a la ausencia del óxido nítrico, y esto lleva a una aperistalsis. La acalasia es de origen desconocido y se sospecha que, que pueden influir factores genéticos, autoinmunes e infecciosos en su aparición. Cabe destacar que la acalasia aparece en una de cada 100.000 personas y en edades comprendidas de 25 a 65 años. Las alteraciones morfofuncionales de la acalasia está la degeneración y disminución de las células ganglionares del plexo de Auerbach, que son estas, y una depresión de las células intersticiales de Cajal. Los síntomas de la acalasia comprenden principalmente la disfagia. Esto es dificultad al tragar. Al principio va a haber dificultad para los alimentos sólidos, pero a medida que avanza la enfermedad, también los alimentos líquidos van a tener su dificultad. No va a haber pirosis. Esto quiere decir que al momento de la regurgitación, si es que hay, no va a haber ardor, puesto que el esfínter esofágico inferior va a estar cerrado y esto impide el paso del ácido gástrico al esófago. Por lo tanto, no hay ardor, pero sí puede haber regurgitación. Si hay pirosis, se descarta acalasia. Otro síntoma es dolor torácico, pérdida de peso, y las personas que tienen una acalasia avanzada tienen el mayor riesgo de generar bronquitis, neumonía o absceso pulmonar por la regurgitación y la aspiración crónica. En la acalasia hay tres tipos. El tipo único, el cual es el clásico, presenta el 100% de las degluciones fallidas. El tipo 2 presenta panpresurización en al menos 30% de las degluciones y el tipo 3 presenta contracciones prematuras en al menos 30% de las degluciones. En su diagnóstico tenemos que la prueba más sensible es la manometría, pero también está el esofagograma con bario y la endoscopia. En el esofagograma con bario se evidencia el esófago dilatado y el esfínter esofágico inferior con un estrechamiento en forma de pico. La endoscopia se realiza más que todo para descartar un origen secundario de la acalasia y para evaluar el estado de la mucosa. En el tratamiento de la acalasia tenemos que estar orientado a aliviar los síntomas, a mejorar el vaciamiento esofágico y a prevenir el desarrollo del megaesófago. Puede ser a través de medicamentos, a través de tratamientos endoscópicos o quirúrgicos. En los medicamentos tenemos la aplicación de nitratos, la administración de nitratos, bloqueadores de canales de calcio, donadores de óxido nítrico
Entre otros, en tratamientos endoscópicos tenemos la inyección de toxina botulínica y la dilatación con balón neumático. Y quirúrgicos tenemos la miotomía de Heller con fundoduplicatura anterior. En su diagnóstico diferencial tenemos la enfermedad de Chagas, el carcinoma escamoso del esófago, cáncer pulmonar, adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, linfoma, esofagitis eosinofílica, entre otros. Entre los indicadores de que un paciente con disfagia pueda tener una enfermedad maligna y no una acalasia idiopática, tenemos que sus síntomas tienen más de 6 meses de evolución. El inicio de la disfagia fue después de los 60 años. Hay una pérdida de peso excesiva. Hay resistencia del paso del endoscopio en el esfínter esofágico inferior. Y en el TAC se observa engrosamiento con asimetría de la pared esofágica o gástrica. Buenos días, mi nombre es Silvia Bermúdez y yo les voy a exponer sobre los divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos son evaginaciones de las paredes del esófago, las cuales pueden ser congénitas o adquiridas, y su máxima incidencia ocurre entre los 50 y los 80 años. La mayoría de los divertículos esofágicos se asientan próximos a los esfínteres, ya que suele ser consecuencia de trastornos de la motilidad esofágica, es decir, por tracción. Es una patología infrecuente, pero no es excepcional, la cual se puede complicar, por ejemplo, con una disfagia. Tenemos diferentes tipos. Entre ellas también podemos tener los considerados falsos verdaderos, los cuales en el falso se ve comprometido solamente las mucosas y el tejido subyacente, y en el verdadero tenemos comprometido todo el tejido de la zona del esófago. Tenemos diferentes tipos según su localización, los cuales tenemos, por ejemplo, el divertículo de Zenker, que está en la zona superior del esófago, podría decirse muy cercano, o su incidencia es muy relativa al músculo cricotiroideo. Tenemos los divertículos medioesofágicos, que están mayormente relacionados a la motilidad del esófago. Y tenemos los divertículos epifrénicos, ubicados justo por encima del diafragma. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se ve generalmente según su localización. Su patogenia. El más frecuente de todos los divertículos es el divertículo de Zenker. Se genera por una protrusión progresiva de la mucosa en la pared posterior de la faringe, por encima del esfínter esofágico superior, a través de lo que es conocido como el triángulo de Killian. Es más frecuente en personas de 50-80 años, principalmente mayores de 60. La mayoría de los pacientes siempre van a ser los hombres. Puede ser asintomático, pero generalmente presenta síntomas de manera precoz, como la disfagia orofaringia transitoria. Entre los principales síntomas siempre va a ser la cialorrea, halitosis, disfagia alta y deglución ruidosa, o incluso regurgitación. Diagnóstico. La sospecha está siempre dada por la clínica. El diagnóstico definitivo se le atribuye a la radiología. Radiología con contrastes. Siempre recomendable una realización de una endoscopia. Según lo avanzado que esté el divertículo, se recomienda tener precaución para no dañar el tejido. Aquí podemos tener unas imágenes que son por radiología con contraste. El tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico, siempre es quirúrgico. El divertículo faringoesofágico de Zenker es una cervicotomía izquierda con una diverticuloctomía y sección del esfínter cricofaringio. Cuando es el divertículo esófago torácico, es cirugía, siempre. Mientras más grande, hay una mayor urgencia de realizar la cirugía, debido a que puede terminar dañando los nervios que hacen que
que permiten el paso de la comida del esófago hacia el estómago. Y el divertículo epifrénico siempre realiza una resección del divertículo, que producen presión extrínseca en el cardias. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Nelly Bravo y mi punto a tratar son los anillos esofágicos. Estos se definen como repliegues mucosos de 2 a 3 milímetros de espesor con epitelio esofágico proximal y mucosa gástrica en situación distal, que se presenta a veces en la unión escamoso-columnar del esófago. Muchas veces viene acompañado de una pequeña hernia hiatal y también se denomina como anillos esofágicos inferiores. El esófago distal contiene 2 anillos que demarcan anatómicamente los bordes proximal y distal. El anillo muscular o anillo muscular A o anillo A es una banda simétrica que forma la parte superior del vestíbulo esofágico y se localiza a unos 2 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Este anillo es poco frecuente y raras veces se asocia con una disfagia. En ocasiones se detecta este anillo asociado a disfagia para sólidos cuyos síntomas se alivian mediante una dilatación. El anillo B es de naturaleza mucosa y es mucho más frecuente, detectándose al menos un 10 a 12% de los sujetos a los que se le realiza radiografías de rutina en el tracto digestivo superior. Esta se encuentra de forma casual, a veces se realizan radiografías con otros fines o buscando otras patologías y esta se detecta. Este consiste en un anillo mucoso que se localiza en la unión escamoso-columnar, es asintomático y en algunas ocasiones pueden causar molestias dependiendo del diámetro de su lumen. Hablando un poco sobre la fisiopatología de los anillos esofágicos, tenemos que su patogénesis es desconocida, sin embargo se han propuesto distintas hipótesis. La primera es que estos se formarían a partir de pliegues de mucosa que se originan cuando el esófago se acorta y se soldarían por razones desconocidas. Tenemos también que podrían ser de naturaleza congénita o que se trata de una estenosis estrecha producida por consecuencia de reflujo gastroesofágico. La cuarta y una de las más acertadas es que estos anillos se originan a consecuencia de una esofagitis provocada por algún medicamento o sustancia irritante. Esta última hipótesis se basa en que un 62% de los pacientes que muestran o presentan anillos esofágicos han ingerido en algún momento fármacos que producen esofagitis. En cualquier caso, la severidad de los síntomas dependen del diámetro del lumen. La disfagia se produce invariablemente cuando este es menor de 13 milímetros. En su sintomatología principal tenemos la disfagia, que es la dificultad para tragar. La mayor parte de los pacientes presentan disfagia intermitente no progresiva a los sólidos. Usualmente no hay disfagia a los líquidos y los episodios disfágicos no suelen durar mucho tiempo. La mayor parte de estos episodios se dan cuando el sujeto come muy rápido o deglute bocados muy grandes. Con relativa frecuencia se produce una impactación de los alimentos y al beber agua o forzar el paso del bolo o al regurgitar el alimento, esta molestia desaparece. Los alimentos que frecuentemente son los desencadenantes de la disfagia pueden ser el pan y la carne. También tenemos otros síntomas asociados como la pirosis, que es la sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, producida por la regurgitación del líquido estomacal cargado con ácido. También tenemos la regurgitación de alimentos como síntoma también principal. Los hallazgos durante el examen físico son realmente irrelevantes en esta condición. Para su diagnóstico tenemos las radiografías del tracto digestivo superior con bario. Estos muestran claramente al anillo B y en ocasiones pueden mostrar de forma nítida al anillo A. Ambos anillos van a circunscribir
el vestíbulo y muy frecuentemente estos anillos van a ir acompañados de una hernia hiatal, como dije en un principio. Además de detectar estos anillos, el examen radiológico es muy útil para descartar otros diagnósticos, como una estenosis, una esofagitis inducida por sustancias irritantes, tumores intramurales o compresiones esofágicas. El reflujo de bario aporta también información acerca de la competencia del esfínter esofágico inferior. También se recomienda la administración de un comprimido de bario de 13 milímetros al final del examen, ya que si este hallazgo refleja una obstrucción, esto va a indicar la necesidad de una dilatación esofágica. Aparte de las radiografías, también tenemos la endoscopia. Esta es algo menos sensible que las radiografías en el diagnóstico de los anillos esofágicos y algunas veces se puede equivocar por la hipermotilidad del esófago. La gran parte de los anillos esofágicos se encuentran de forma accidental y son asintomáticos, por lo que no se necesita o no se requiere un tratamiento más allá de los consejos que se le indica al paciente para mejorar su situación, su condición y calidad de vida. Entre ellos tenemos comer despacio, masticar prolongadamente e ingerir alimentos blandos. Además, si los pacientes toman alguna medicación oral, se le debe advertir el peligro de que la píldora o el comprimido quede atascado, por lo que debe ser fragmentada e ingerida con grandes cantidades de agua. Si estas medidas no son suficientes, pues en algunas circunstancias se puede ver la necesidad de una dilatación esofágica. Aquí se utilizan dos tipos de dilatadores o bujías. Tenemos el dilatador de Savary y el dilatador lleno de mercurio de Maloney. Ambos tipos son igualmente eficaces, pero en el primer caso el procedimiento de dilatación debe llevarse a cabo mediante una endoscopia. Buenos días, mi nombre es Pedro Rodríguez y voy a darle continuación al tema número 2 correspondiente a patología del esófago, hablando específicamente de tumores de esófago. Pero antes de comenzar me gustaría dar un breve repaso histológico sobre las capas que conforman el esófago. Consta de 4 capas, la cual es la mucosa, que es esta que vemos en color morado, que corresponde al epitelio escamoso poliestratificado, una lámina propia que separa el epitelio de la siguiente capa, que es la muscularis mucosae. Una capa submucosa, que es esta blanca que vemos aquí, que consiste en un tejido conjuntivo denso e irregular. Una muscular externa que posee 2 capas, una circular y una longitudinal. Y por último, más a la periferia, una capa serosa o adventicia, que consta de un epitelio plano simple y tejido conjuntivo que lo permite adherirse a las estructuras adyacentes como la tráquea, la médula, la columna, perdón, etc. Aquí vemos un corte histológico tejido con eosina, en el cual podemos ver con más detalle la capa mucosa con su epitelio escamoso poliestratificado. Vemos la lámina propia de la capa mucosa en la muscularis mucosae. Vemos la capa submucosa en la muscular externa y por último la capa adventicia. Si nosotros le hacemos zoom a esta capa mucosa que vemos aquí, podemos ver esta tinción de color morado, en el cual podemos ver la longitud del epitelio escamoso que como vemos poliestratificado. Algo a destacar aquí es que a medida que el epitelio se va haciendo más hacia la luz intestinal, estas células son recambiadas por un mecanismo de recambio fisiológico que ocurre normalmente. En las patologías de esófago, específicamente los tumores, ocurre una mutación en el gen de estas células y son las que producen los tumores. Esto es importante para entender lo que viene a continuación. Ahora sí vamos a hablar sobre los tipos de cáncer de esófago presentes, siendo los más importantes el adenocarcinoma, del cual hablaremos a continuación, igual que el carcinoma epidermoide, o también denominado carcinoma de células escamosas. Hay unos más comunes, los cuales existen cánceres que se pueden presentar, pero son menos comunes, los cuales son los linfomas, los melanomas y los sarcomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer o un tumor de esófago? Lo que vendría siendo la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que como vemos aquí, una dilatación del esfínter del esófago, del esfínter gastroesofágico, en el cual
hace que el reflujo retrógrado del ácido gástrico ascienda por el esófago, provocando una erosión, que si es crónica, provoca una erosión del epitelio con su respectivo recambio, que va a ser derivado en lo que vendría siendo un esófago de barro. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, la displasia provocada por la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónica, que es también que va a desembocar a un esófago de Barrett, que como vemos en la ilustración, en mano derecha, vemos el esfínter y el epitelio normal, el esfínter gastroesofágico y el epitelio normal del esófago, mientras que debido a la abrasión de los ácidos gástricos producidos por la enfermedad de reflujo gastrointestinal se produce un recambio de el epitelio que vemos aquí. La obesidad también es un factor de riesgo, al igual que el alcoholismo y la calasia. Ahora, el adenocarcinoma no es más que una displasia provocada por una evolución crónica y prolongada del esófago de Barrett, que este a su vez está añadido a mutaciones y cambios genéticos en lo que vendría siendo las células escamosas del epitelio esofágico. Afecta principalmente el tercio distal y el cardias del estómago, y la pirámide fisiopatológica que produce el adenocarcinoma es la que vemos a continuación. Se produce el reflujo gastroesofágico, ya sea por enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el esfínter se debilita. Esa abrasión que produce el ácido clorhídrico producido por el estómago produce una metaplasia, es decir, las células que vimos anteriormente, que son escamosas planas, cambian por células caliciformes, que es estas que vemos aquí señaladas por las flechas negras, cambian en células caliciformes que son productoras de moco que protegen el epitelio. Como es crónico el reflujo gastroesofágico, la abrasión es constante y estas células caliciformes empiezan a secretar más de lo debido y muchas de ellas se hipertrofian y producen una displasia de bajo grado, que a su vez, si es continua la abrasión, cambia a una displasia de alto grado y se produce un adenocarcinoma. Por eso es denominado adenocarcinoma, porque las células implicadas en este tipo de cáncer o de tumor son células glandulares que producen mocos en menos células caliciformes. Como vemos aquí, casi siempre el adenocarcinoma está subyacente a un esófago de Barrett. Si bien existen otros factores de riesgo, el esófago de Barrett es el principal factor de riesgo productor de adenocarcinoma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? El dolor, la odinofagia. Si el paciente presenta odinofagia al momento de consumir alimentos, va a dejar de consumirlos progresivamente y va a perder peso. Dolor torácico dependiendo de dónde se encuentre y náusea o vómitos debido al reflujo que se produce. ¿Qué pasa? Es importante saber que el pronóstico de 5 años es relativamente malo para aquellos pacientes en los que se le ha establecido el diagnóstico en estados avanzados, es decir, estados donde el cáncer ya ha abarcado, ya ha infiltrado la gran mayoría de capas del esófago, mientras que en pacientes cuya invasión del adenocarcinoma solo están presentes en la mucosa y la submucosa, su tasa de pronóstico es más favorable, un 80%. El carcinoma epidermoideo no es más que una neoplasia escamosa gastrointestinal producida por cambios mutacionales en replicación de células normales. Esta se produce generalmente a nivel del tercio medio del estómago, del esófago, y cuya complicación principal es la de la obstrucción de la luz esofágica que produce, como vemos aquí, no permite que se forme un nódulo debido a esta replicación de células normales. Vemos aquí una tumoración que impide que el bolo alimenticio pase a través del esófago hacia el estómago. Esa es una de las principales complicaciones por las cuales los pacientes consultan al médico y de sospecha de carcinoma epidermoideo. Y a diferencia del adenocarcinoma, este es producido por una replicación anómala y sostenida de células normales. Mientras que el adenocarcinoma es de la glándula de las células caliciformes productoras de moco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este tipo de cáncer o tumor? La disfagia, la dinofagia, porque al momento de que el bolo alimenticio descienda por el esófago, produce una abrasión progresiva que a su vez también se puede ver como obstrucción de este mismo bolo alimenticio, que desemboca en una pérdida de peso extrema, una debilidad generalizada por la falta de calorías necesarias y una caquexia debido a las bajas ingestas de alimentos. Y
Si estos tumores son ulcerados, pueden llegar a producir hemorragia. Estas hemorragias se infectan y pueden llegar a producir sepsis. La detección temprana brinda una supervivencia a los 5 años en pacientes cuyo carcinoma epidemioide es superficial, o sea, una supervivencia del 75%, mientras que la supervivencia a 5 años en pacientes con tumores más avanzados es del solo del 9%. Muchas gracias.